Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Estoy en plató. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la peli es importante, desde luego. También porque me ha pillado más cerca del cine y es muy tarde y en casa tengo mucho jaleo y no podría grabar. Así que le he dicho a Vero, venga, vamos a grabarnos en plató, que mola, que es Napoleón de Ridley Scott. No, merece la pena, porque yo hacía mogollón, Verónica, ¿cuánto fue? Hacía mogollón que lo grabamos aquí, pero mogollón. En fin, desde El Padrino 2. ¡Pam! El Napoleón de Ridley Scott, es decir, las 4 horazas de peli que Ridley Scott ha hecho con Joaquin Phoenix como Napoleón Bonaparte, ¿no? Como biopic del emperador enloquecido francés. No, porque eso solo se va a ver en Apple TV Plus, que para que lo sepáis, Apple TV Plus es quien ha venido a salvar las pelis de Ridley Scott, porque se quedaron sin dinero. Esto también lo ha hecho con las 2 últimas de Scorsese, Apple. Esto es así, esto es así. Apple es esta productora rarísima que se gasta un montón de dinero en hacer series carísimas que nadie ve o que nadie ni siquiera sabe que existen, pero que sin embargo, mira, en el mundo del cine, pues ya, gracias a Apple vamos a tener Los Asesinos de la Luna de Scorsese y El Napoleón de Ridley Scott, que ya os digo que está bastante bien, bastante bien. Ahora, la versión para cines dura 2 horas 40 y es la que yo he visto. Dirige Ridley Scott, nacido el 30 de noviembre de 1937, lo que significa que el próximo 30 de noviembre, que está al caer, cumplirá 86 años. Y dices, ¿cómo un señor de 86 años ha hecho la película que acabo de ver? Que tiene mogollón de secuencias de batallas súper espectaculares. Es algo increíble. Recordemos que la primera película de Ridley Scott de 1977, Los Duelistas, qué película, Los Duelistas, sobre el libro, el relato de Joseph Conrad, ya transcurría en el contexto, ¿no? Los duelos que tenían en el contexto de las guerras napoleónicas. Así que todo conecta. Si esta fuera su última peli, que acabaría perfecto. Pero no va a ser su última peli porque se está en un estado de forma tremendo. Que recordemos que hace 2 años, en 2021, nos entregó no una, sino 2 películas, El Último Duelo y La Casa Gucci. Una buena, una mala. Así que Ridley Scott está que no para. Y eso es bueno porque realmente no voy a hacer la lista de Ridley Scott, películas. No, ya lo conocemos. Y lo he hecho en otros vídeos. De hecho, he hecho tops de Ridley Scott en otros vídeos. Así que no lo voy a hacer esta vez. Pero sí que hay un dato que siempre digo, hay una reflexión con la que siempre me encuentro, y mira que llevo años viendo películas de Ridley Scott, y que aquí de nuevo se me ha reformulado, no se me ha reformulado, aquí otra vez me ha vuelto a venir esa idea de que Ridley Scott es uno de los mejores directores de orquesta de la historia del cine. Ridley Scott es un cineasta muy clásico, si entendemos la noción de cineasta clásico como ese artista que no está obsesionado con dejar un sello de autor en su obra. No tiene nada que ver Blade Runner con Alien, por ejemplo, o Black Rain con, yo qué sé, Marte. Él lo que busca en cada película es hacer la mejor película posible. No se obsesiona en absoluto con dejar una huella, una seña de autor, sino en que la película quede lo mejor posible. Y para ello se rodea siempre de unos equipos técnicos brutales. Unos equipos técnicos que le permiten hacer filigranas increíbles como las escenas bélicas de Black Hawk Down, de Black Hawk Derribado, que es una película increíble, o como las escenas de batalla de Napoleón, que son realmente impresionantes. Entonces, vamos a hacer una cosa. Como no os voy a decir la lista de pelis de Ridley Scott, os voy a recomendar 5 pelis sobre Napoleón. ¿Vale? ¿A qué mola? ¿A qué mola? Sí, Napoleón. Dices, no, es que Napoleón, yo no sé quién es. Yo de historia me quedé con el Rubius, yo qué sé. Pero, como tiene interés el personaje y las películas, que no creéis que hay muchas buenas, ¿no? Hay muchas buenas. Digo, pues os hago un top 5, os las veis y ya vais preparados para ver el Napoleonaco de Ridley Scott, porque es una peli colosal. Colosal como los hacían los colosales en Hollywood en los años 50. Una película bigger than life. Venga, 5 pelis de Napoleón para ver antes de Napoleón. Waterloo, de 1970, de Sergei Bondarchuk. Este hizo otra luego, la de Guerra y Paz, la de Austerlitz, pero bueno, esta está mejor. Con Rod Steiger como Napoleón y Orson Welles, que salía de Luis XVIII. La última noche de Boris Grushenko, Love and Death, del 75, de Woody Allen, que transcurre también en el contexto de las guerras napoleónicas, y hay un momento muy bonito en el que aparece Napoleón y es súper divertido, que a Napoleón le da vida a James Tolkan, que era este señor calvo de las pelis de los 80, que era malo, el malo de Regreso al Futuro, de Juegos de Guerra. James Tolkan hacía Napoleón.
Napoleón. Desiree, del 54, de Henry Koster, un clásico absoluto con Marlon Brando de Napoleón. Esto es una imagen muy icónica, la de Marlon Brando de Napoleón, pero muy poca gente ha visto esta peli. Y por último, La última batalla, de 2003, de Antoine de Caunes, con el gran Philippe Torretón, que no es que esté desaparecido, Torretón sigue haciendo películas, pero hace tiempo que no hace películas buenas, porque yo al menos no he visto ninguna. Philippe Torretón es el Capitán Conan de Bertrand Tavernier. Que me he equivocado, no era la última, 4, la que me falta la buena, buena, el Napoleón de Abel Gance de 1927. Ay, no sé contar. Napoleón de Abel Gance, 5 horas y media, además se ha hecho una copia restaurada hace realmente poco, es una de las películas más importantes de la historia del cine. Bueno, hablamos de ella en nuestro quemarropa de las vanguardias de los años 20. La película de Abel Gance es realmente increíble, es un hito en la historia del cine que además no se ha repetido en todo lo que ha pasado, que va a cumplir 100 años dentro de nada. Claro que nos faltaría una. ¿Por qué? Porque si hubo un director que se pegó años de su vida buscando hacer un Napoleón, retratar la historia de Napoleón, se fue Stanley Kubrick, que quería hacer una película de Napoleón con Jack Nicholson como Napoleón y Audrey Hepburn como Josefina, y se documentó durante décadas y nunca llegó a hacerlo. Cuentan que Spielberg ha estado trabajando en un guión para desarrollarlo como una serie a partir de los materiales de Kubrick. Recordad que Spielberg ya lo hizo con inteligencia artificial, coger un proyecto de Kubrick y llevarlo a cabo. Cuentan que está en desarrollo, pero esto lo he leído en internet, o sea que la veracidad no la puedo garantizar. Vamos con la película de Scott. El guionista es David Scarpa, que ya había sido guionista de Scott en Todo el dinero del mundo. ¿Os acordáis? Una pelito, porque es la primera peli en la que le cambiaron la cara al protagonista una vez acabada, que era Kevin Spacey, que pusieron a Christopher Plummer. Vale, pues el guionista es David Scarpa, que aquí repite con Scott. Los protagonistas que son Joaquin Phoenix como Napoleón, recordemos que Joaquin Phoenix ya había trabajado con Ridley Scott en Gladiator, y Vanessa Kirby, que hace de Josefina, que Vanessa Kirby la hemos visto en las dos últimas de Misión Imposible, que hace una Josefina realmente... La verdad es que lo digo en castellano, Josefina, no debería ser así, pero como aquí... O sea, Josefina tiene una larga historia de chistes machistas a su alrededor de toda la vida, porque era un poco infiel, digamos, así. También lo era él, que se dice en la película, pero eso como que no importaba, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII, eso no importaba tanto, ¿vale? Pero bueno, en fin, Josefina, la voy a llamar Josefina, ¿vale? Ya está, no pasa nada. Vanessa Kirby, además de verla en Misión Imposible, estuvo nominada al Oscar a Mejor Actriz por Fragmentos de una mujer. La película de Ridley Scott es un biopic de los de toda la vida, ¿vale? Un biopic de Napoleón. Arranca con la Revolución Francesa en 1789. De hecho, lo primero que vemos de la película ya es una turba llevando a la guillotina a María Antonieta y cortándole la cabeza. La Revolución Francesa, todo la tenemos en mente. Y acaba con la muerte de Napoleón. Spoiler, no me jodas, hombre, va a ser un spoiler eso. Con la muerte de Napoleón exiliado en la isla de Santa Elena en 1821. Entonces, la película tiene dos vías argumentales. Repito, la de 2 horas 40, que casi os diría que hasta se notan un poco esos cortes. Hombre, la han quitado ahora, hay 20 y pico de películas, es normal que se noten. Pero tiene dos vías argumentales claras, ¿vale? La primera es las batallas napoleónicas, donde Ridley Scott desata todo su magia para crear unas secuencias que seguramente tienen mucho digital, pero se transmiten como puramente analógicas, que no lo serán, repito. Y eso es importante, y tanto que es importante, porque todo hace que esa espectacularidad para mí tenga un valor mucho más potente. Es increíble. Los cañonazos, ¿cuántos cañonazos hay en la película? Es una burrada. Y no me refiero solo a ver un cañón, ¡pam!, o a varios, ¡pam!, sino a los que reciben las balas de cañón y se convierten en carne destrozada, ¿no? Cabezas volando. Eso ya lo había hecho Scott también antes en otras películas, ¿eh? Pero es muy guapo, como todo, el cargar las bayonetas, ¿no? El cómo cogen las bayonetas y empiezan a atravesar cuerpos, ahí me tienes. Y luego, pues, que tiene en la recreación de las distintas batallas napoleónicas, mirarlo en Wikipedia, no las voy a listar. Pues obviamente se pelea, se lucha en Egipto, en el desierto. La batalla de Austerlitz es brutal, que es sobre hielo directamente, todo nevado, con los cuerpos hundiéndose, sangrentados en el agua. Es una película en ese aspecto que, lo decía antes, la palabra colosal, ya no se hacen colosales, porque ya nadie se quiere gastar dinero, porque ya el cine no da tanto dinero, digamos, ¿no? Y aquí Ridley Scott, que ha cogido el de Apple, pues se lo ha gastado, y realmente las escenas de batalla son tremendas. Pero, como digo, eso es una vía.
narrativa, una vía argumental. La segunda se centra específicamente en la tortuosa o torturada, muy romántica en el fondo, aunque tremendamente malsana, historia de amor entre Napoleón y Josefina, buscando encontrar un equilibrio muy a lo Barry Lyndon. Yo estaba viendo la peli y realmente me acordaba de Barry Lyndon. Obviamente Stanley Kubrick era un cineasta cuya mirada a mí me parece superior a la de Ridley Scott, porque Ridley Scott lo que trabaja mucho es que sus películas no posean mirada, como algo bueno, lo digo, como lo que decía antes de no tener sello autoral. Y es Kubrick, esto sí que lo trabajaba mucho. Pero el concepto de crear un drama personal potente, sin llegar a Barry Lyndon, pero con ese modelo, es realmente a lo que se acerca el Napoleón de Ridley Scott, mezclando estas dos vías argumentales. Conocemos al personaje a través de su deseo irrefrenable por su esposa, a la que sin duda adora totalmente. Ella es un personaje mucho más enigmático, pero acaba funcionando también tremendamente bien, y luego se va a la guerra y mata a miles de personas. No estamos delante de un personaje muy positivo, y creo que es muy interesante aquí el papel, la interpretación de Joaquin Phoenix, que ha hecho el trabajo que ha hecho Joaquin Phoenix a la hora de dar vida a Napoleón, porque ha construido un Napoleón que se aleja del rigor histórico. Esto se lo han criticado ya. No, es que no es muy rigor histórica. Y Ridley Scott les ha mandado a cagar, pues lo digo, pero no pasa nada. Pero lo que ocurre es que Joaquin Phoenix construye un Napoleón muy de su tipo de personaje. ¿Qué significa eso? A ver, si pensáis en los protagonistas, ¿no? Esos papeles protagonistas que ha interpretado a lo largo de su carrera Joaquin Phoenix, que obviamente es un actor increíble, realmente él se apodera del personaje y lo convierte, le da una empatía que seguramente Napoleón no la tenía. Napoleón debía ser un cabrón, un asesino con obsesión de conquistar países y matar gente. Y Joaquin Phoenix le da un punto de outsider, como de freak. De hecho, muy freak, todas las secuencias íntimas se nota, ¿no? Como un personaje un poco extraño, extravagante, al que realmente no caía a nadie bien, ¿no? Es alguien como muy solo y que, sin embargo, no dejó de conquistar países y de llevar a miles de soldados a la batalla que se mataban por él sin problema. No, bueno, sin problema no, es una forma de hablar. Entonces, en esa caracterización del personaje, sí que es verdad que le saca realismo, pero ¿quién quiere realismo? Si esto es una película de guerra brutal y espectacular. Entonces yo creo que sí que el trabajo de Joaquin Phoenix es muy meritorio y es tan responsable de la calidad final de la película como el propio director, como el propio Ridley Scott. Ahora, trabajaron juntos durante semanas leyendo página a página todas sus secuencias, porque Ridley Scott, en cuanto llegó Phoenix, tuvo que cambiar el guión de Scarpa porque veía que Phoenix realmente se lo iba a comer. Entonces ahí se ha trabajado en esa línea. Y honestamente creo que beneficia la película porque Joaquin Phoenix mola mucho. Es que es eso, es tan sencillo como eso. Entonces, repito, el Napoleón no es realista, pero sin embargo funciona tremendamente bien. Seguramente la Josefina de Kirby tampoco era así. Ella es muy seductora, muy viuda negra en ese aspecto. Y sin embargo, lo que decía antes, ¿no? El misterio que le da a la película, no sé, le da muchas capas dramáticas a la historia que estamos contando, que no sea simplemente una secuencia de guerra tras otra. No, yo creo que está muy bien. Pensar en el Alejandro Magno de Oliver Stone, que era espantoso, por ejemplo, ¿no? Me gusta casi todo de la película. Me gusta que parece una película que ya no se van a hacer muchas más. Tengo esa sensación, ¿no? Esos espacios cerrados, iluminados con velas, donde hay un montón de actores, un montón de personajes, y no son movidas digitales, son personas reales. Ese mimo por los vestuarios, porque todo parezca creíble. Es un nivel lo decía antes, de los colosales de Hollywood, de producción, ¿no? Del Cleopatra de Mankiewicz. De hecho, fíjate, Napoleón y Josefina, Phoenix y Kirby, son un poco Richard Burton y Elizabeth Taylor también, ¿no? Tienen ese punto de pareja que se quiere y se odia al mismo tiempo, no sé. Y es algo con lo que yo me he encontrado muy a gusto. La brutalidad de Scott me gusta mucho el gore. En la primera batalla hay un acto tan heavy, tan bestia, de sangre y víscera, que he dicho, madre mía, me tiene. Eso también en el último duelo ocurría, ¿no? Esos momentos de pelea en el barro y reventar cabezas, pues aquí multiplicarlo por todas las guerras de Napoleón, que fueron unas cuantas. Y creo que eso que a Scott le ha sentado siempre tan bien, aquí también funciona tremendamente bien, y yo he conectado mucho con la película. Así que sí, vivimos tiempos raros en el cine, chicos, chicas, esto lo sabéis, entre lo digital y lo analógico, entre las plataformas y las salas de cine, son tiempos raros. Entonces, encontrarse con esta especie de clasicismo brutal y ultraviolento,
con un actor que está vamos, lleva tiempo en lo mejor de su carrera, ¿no? Todas esas cosas juntas hacen que Napoleón sea una película que yo creo que es bastante buena. Y hasta aquí os puedo decir. ¿Vale? Beso a todos y todas. Me marcho a Gijón.